eh, son, son, son realidades, pues son realidades que ocurren, así como el caso de Fortinet también, que fue ganando terreno en el mercado porque era una solución más económica y hacía el trabajo. Entonces, son otras marcas que se van ganando el respeto con el tiempo en el mercado y van entrando poco a poco. Eso es parte de las decisiones que van tomando las empresas. Volví, estaba fuera otra vez. No, me quedé, no sé a quién respondías. Había una pregunta, ¿quién la hizo? Me perdí. Yo estaba haciendo la pregunta justamente que Ah, iba a ok. decir que muchas gracias por la Ok. información. Es verdad que es como le digo, o sea, a nivel educativo uno siempre se queda como con Cisco, 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 y es muy difícil ver a otros lados mientras estás en este proceso de que todavía no has tenido experiencia práctica. Y es bueno escuchar ese tipo de opiniones porque te abre un poquito la mente acerca de cómo inspeccionar contenido, por ejemplo, cuando uno estudia por su cuenta o cuando uno va a realizar algún tipo de curso o certificación extra. Sí, Muchas gracias. yo te puedo dar una reflexión adicional acerca de eso, porque yo fui empleado de Cisco. De hecho, cuando tú entras en Cisco, lo primero que hacen es un proceso que yo llamo de evangelización. O sea, uno va a las oficinas principales de Cisco en San José, California, y, y pasas por presentaciones donde básicamente ellos te dicen que todos los Cisco es lo mejor. Pero tú te das cuenta en el camino que no están así. Pues, o sea, si bien tienen soluciones en todos los sectores, tienen soluciones muy buenas, pero hay otras marcas que también tienen soluciones buenas y uno no se puede cerrar los ojos ante eso. Ahora, a mí me parecen muy buenas las iniciativas de la Academia Cisco. eh, me, me parece muy bien, me parece bueno, que aprendes y tienes experiencias un poquito más real sobre o sea, cuando vayas al campo de trabajo ya conoces, digamos, algunos equipos que hay obviamente buena presencia de estos equipos en el mercado, pero lo que está detrás de eso, o en mi opinión personal, es que parte, o sea, si a ti te enseñan desde la universidad que el mundo de redes es Cisco, cuando tú vayas a trabajar y te toque pedir algún equipo, ¿qué equipo vas a pedir? Entonces, obviamente es parte de esa evangelización de la gente para que su camino sea eso. Y eso no lo hace solo Cisco. O sea, yo por lo menos cuando estaba en Cisco atendía los proyectos de CanTV, yo era el ingeniero que atendía CanTV y había una presencia brutal de Huawei. Eh, Así es. y a veces cuando tú hablabas con la gente, cuando tú hablabas con los ingenieros y ellos necesitaban cualquier cosa, o sea, lo primero que le venía a la mente era que había que comprar algo Huawei. Y, y es que yo recuerdo hasta el punto de vista de regalos y todo, o sea, la gente de Huawei, los chinos eran demasiado invasivos con regalos, o sea, yo entraba en una oficina y veía reglitas Huawei, gorrito Huawei, cuadernos Huawei, o sea, todo, le forraban el mundo de Huawei y si eso es lo único que tú ves, bueno, cuando te toca pedir algo, tú no vas a pensar en otra marca que probablemente ni siquiera has escuchado. Si te dicen esto es lo mejor, esto es lo que hay, esto lo tienes aquí, aquí tienes a la gente, tú dices, nada, esto es lo que tengo que seguir haciendo. Y en ese proceso, por eso yo lo veo de esa manera. Mira, cada marca trata de hacer su proceso de evangelización para tratar de que la gente piense en esas marcas a la hora de comprar equipo. Ojo, con esto no te digo que Cisco sea malo, ni mucho menos, es muy bueno, tiene soluciones muy buenas, eh, pero no todas las soluciones son las mejores en el mercado. Por ejemplo, tuve la oportunidad de ver una solución de cámaras de seguridad, cámaras de biovigilancia, y nada más el software instalarlo era una pesadilla, cuando había otras marcas que eran muchas más sencillas, mucho más ágil, licenciamiento más económico. Entonces, no en todo, o sea, digamos que no hay una marca o un fabricante que sea bueno en todo lo que hace. Quizás en la mayoría o una parte, pero no en todo. Por lo menos en el caso de los firewall, Cisco se quedó, digamos, mucho tiempo en el aparato con los ASA y no había traído lo que llamaban un firewall de nueva generación, sino que se mantenía con el mismo firewall tradicional, que era muy bueno, pero bueno, no aplicaba restricciones a nivel de aplicaciones, o sea, no se adaptaba a las necesidades de la época. Eh, Cisco dio el paso por allí en el año 2012 de sacar un firewall de nueva generación, pero ya Fortinet, por ejemplo, tenía un firewall mucho más eficiente, mucho más rápido, eh,
que manejaba mejor el tema de las políticas. E incluso en el año 2013, porque yo viví esa parte dentro del Cisco, Cisco compró una empresa que se llamaba Surefire, que era la que tenía un IPS, que era el líder en el cuadrante de Gartner. Entonces, bueno, Cisco adopta el firewall de nueva generación de Surefire y lo incorpora al ASA. De hecho, digamos que ustedes pudieran ver en el portal de Cisco que todavía sigue existiendo lo que llaman ASA with Firepower Services, porque Firepower viene de Surefire. Entonces, esa fue una transición un poco traumática, porque entonces el firewall lo tenía que gestionar con el, digamos, con el gestor tradicional del ASA y necesitaba un gestor adicional para manejar la parte de Firepower. Era un poco pesado. Claro, todo eso ya hoy en día ha madurado, ya hay una sola imagen unificada. Pero en toda esa transición, obviamente pierdes mercado. Viene Fortinet y te dice, mira, yo tengo aquí un firewall con una sola imagen unificada. Es más eficiente, es más sencillo. Y bueno, y listo. O sea, entonces, en toda esa transición, Cisco perdió mucho terreno, que hoy en día yo creo que lo está recuperando porque ya sacó, digamos, un firewall nuevo, que es el Firepower, y ya es más competitivo. Pero bueno, son cosas que pasan, que te cuento todo esto para que te des cuenta que no siempre todo lo que tiene cada fabricante es lo mejor. Otra comparación es, por ejemplo, en los equipos de transmisión. O sea, por ejemplo, la red que usa CanTV para cubrir enlaces de larga distancia es una red Huawei. Y Huawei es el líder número 1 del mercado para soluciones de transmisión, o sea, todo lo que son soluciones de WDM. Yo tuve la oportunidad de hacer unas pruebas de esa solución. O sea, hicimos pruebas de enlaces de 100 gigas entre Puerto La Cruz y Puerto Ordaz. Y las soluciones funcionaban y todo, pero bueno, ya Huawei estaba presente en la red de CanTV. Entonces son cosas que tú te vas dando cuenta, tú dices, no, pero este hace el trabajo de verdad que... incluso yo nunca aprendía las debilidades de otros, sino que yo simplemente me enfocaba a estudiar bien qué era lo bueno que hacía Cisco y ofrecía o hacía mis diseños en base a lo que yo obviamente sabía de Cisco, pero yo no decía, mira, que el otro no hace esto, que no sé qué yo. Digo, mira, yo te puedo hablar de lo bien que hace esto, pero yo no sé los detalles de las fallas que pueda tener el otro. Quizás algunos comentarios, pero en general nunca fue, digamos, mi estilo de defensa de los proyectos. Chévere. Bueno, yo no sé si habrá otra pregunta, chicos, o le damos paso ya, Juan, a Ray para su... No sé cuánto tiempo va a usar Ray para la presentación de PRTG. Sí, no, pudiera ser unos minutos, no 5 o 10 minutos. No mucho, ok. Y después, bueno, si hay más preguntas, entonces las hacemos finalizando la demostración de Ray. Adelante. Hay una preguntita que creo que me había hecho uno de los chicos sobre cómo había entrado a empresas grandes, que esa parte no se la respondí. Ajá. Estoy recordando. Primera pregunta. Y fíjate que para que uno siempre tiene que ver, sobre todo en estos tiempos tan complejos, como yo siempre digo, hay que dejar la lloradera. O sea, esta es la realidad que nos tocó vivir, esta es la vida que nos tocó vivir, y uno tiene que hacer lo mejor que pueda. Entonces, en ese sentido, parte de la realidad del país es que se han ido tantas empresas que digamos que yo me enfoqué en fortalecer el equipo de ingenieros, de tener buen nivel, tener buen conocimiento, y eso me dio la oportunidad de entrar en empresas grandes. Esas empresas grandes, en un país normal, hubiera sido muy complicado que una empresa pequeña pudiera entrar. Entonces, que yo pudiera entrar en un Farmatodo, que pudiera entrar en un Chevron, que pudiera entrar en Coca-Cola, que pudiera entrar en PepsiCo, en un país normal, pues era muy complicado. Entonces, eso es algo positivo que me ha dado la realidad del país. Ahora, yo también padezco de los problemas que padece todo el mundo. Se va la luz en mi casa, se va el agua, o sea, todos los problemas igual. Pero bueno, depende con qué parte de la realidad tú te quieres conectar, con esa parte positiva de que tú quieres salir adelante o con la parte negativa. Entonces, si tú quieres emprender un negocio y quieres hacer una empresa nueva, obviamente tú tienes que ser una persona súper optimista y súper positiva. Si tú vives sufriendo de los problemas del país a diario, créeme que no lo vas a lograr nunca, porque te tienes que llenar de positivismo y de que sí lo puedes lograr y sí lo puedes lograr y así falla y sí lo puedes lograr. Eso, bueno, eso es parte
De de lo hecho, que las está pasando. oportunidades se incrementan precisamente en las épocas de crisis. Bueno, nosotros posiblemente no estamos muy acostumbrados a eso, pero es así. Hay muchísimos emprendimientos que han salido este año y ojo, no solamente aquí, en el mundo, a partir del confinamiento y la Sí, cuarentena. sí, es verdad. Me recuerda un dicho que decía el abuelo de mi mejor amigo, que en tiempos de guerra unos lloran y otros venden pañuelos. Exactamente. Sí, Así es, Enrique. Bueno, listo entonces, Juan. Ray, todo tuyo, adelante. Ah, Ok, bueno, primero que nada, sí, adelante, Fanny. no, que así puedes compartir pantalla si deseas. Ok. No, bueno, primero que nada, buenos días a todos. Yo les voy ahorita a compartir unas láminas que tenemos aquí del PRTG y también mostrarle un PRTG que estamos preparando ahorita en vivo. Antes que nada, nosotros cuando hablamos del PRTG como solución de monitoreo, no es simplemente hacer un monitoreo y ya. La idea es tener un monitoreo inteligente a nivel de toda nuestra infraestructura de telecomunicaciones y toda nuestra infraestructura de tecnología. Y es que realmente únicamente lo que nosotros medimos es lo que podemos mejorar. Si nosotros no medimos cualquier aspecto que tengamos bajo nuestra infraestructura, no vamos a poder evaluar cuál es ese comportamiento, no vamos a poder informar a tiempo sobre las necesidades que requieran algún atributo en específico para poder entonces lo que es solventar quizás alguna incidencia y poder optimizar. Entonces la idea es que nosotros tengamos visibilidad de forma inteligente de cualquier elemento de nuestra infraestructura. ¿Y por qué de forma inteligente? Porque nosotros tenemos que tener un monitoreo no solo a nivel de infraestructura, sino a nivel de servicio. Cuando nosotros manejamos servicios dentro de nuestra empresa, llámese una empresa de banco, llámese una empresa de retail, esos servicios están compuestos por distintos elementos, no solo de telecomunicaciones. Esos elementos pudiesen ser del área de servidores, del área de base de datos, del área de telecomunicaciones, a nivel también balanceadores de carga, etc. Entonces, cuando hablamos de un monitoreo por servicios, nosotros necesitamos ver todo ese espectro que conforma ese servicio para poder visualizar en qué elemento es que está fallando nuestro servicio. Si nosotros tenemos un monitoreo plano a nivel de infraestructura, esa persona de monitoreo podrá hacer el llamado de, mira, está fallando el CPU de X servidor, pero realmente no vamos a poder entender qué impacto es el que está ocasionando en mi negocio esa falla. Entonces la idea es tener un monitoreo mixto. A través de PRTG, nosotros vamos a poder también ofrecer lo que es un monitoreo multiárea. En la mayoría de las herramientas de monitoreo, por lo general se dedican es a un área en concreto. O sea, hay herramientas que son especiales o específicas para lo que es el monitoreo del área de telecomunicaciones, otra para el área de servidores, etc. Pero con PRTG la idea es tener un monitoreo unificado de todos los elementos de mi infraestructura a nivel de telecomunicaciones, en cada uno de nuestros switches, ya sea de acceso, sea nuestros switches core, podemos monitorear lo que son nuestros routers, nuestro firewall, etcétera. A nivel de las bases de datos, vamos a poder hacer ese monitoreo a cualquier motor de base de datos que esté ejecutando dicha empresa. Y así con cada uno de los distintos áreas y elementos que posee la empresa. ¿Y cómo se realiza esto? Esto se va a realizar debido a que el PRTG también es una herramienta capaz de monitorear de forma multiprotocolo. Nosotros la idea es encontrar el protocolo adecuado para cada caso de uso. En elementos de telecomunicaciones, nosotros monitoreamos a través de CNMP. En elementos de, por ejemplo, servidores Linux, podemos monitorear a través de CNMP o SSH. Si hablamos de elementos en Windows, puede ser a través del protocolo WMI o SNMP. La idea es entonces ubicar cuál es el mejor protocolo para usar como monitoreo de cara a un elemento.
cuando nosotros hablamos de SNMP en concreto, ustedes que son del área de telecomunicaciones, SNMP es un protocolo que nació para la administración de equipos. Posteriormente se pudo observar que se podía dar un mayor uso a lo que era el área de monitoreo como tal. SNMP funciona a través de dos modos. Tenemos lo que es el SNMP GET, que simplemente el PRTG o el servidor de SNMP va a hacer una consulta al dispositivo a monitorear y el dispositivo a monitorear va a responder a esa consulta. El otro modo de SNMP que se posee es el SNMP Trap. El SNMP Trap simplemente lo que hace es que el dispositivo a monitorear envía la información al servidor SNMP sin la necesidad de que éste le esté preguntando cuál es el estatus de X atributo. Ahora bien, en SNMP hay una cosa muy importante que son los archivos MIP. Los archivos MIP son un compendio o una librería de Object ID. Y un Object ID es una secuencia numérica que apunta a un atributo o a un elemento en específico de ese dispositivo. Cada fabricante va a manejar sus MIPS de forma independiente, pero siempre va a existir una estructura jerárquica dentro de cada uno de esos MIPS que va a contener los distintos elementos y atributos que uno puede monitorear de ese dispositivo. Entonces, la idea con PRTG es que tengamos una visión multialcance, porque nosotros vamos a poder monitorear lo que es la capacidad de los equipos, cómo estamos a nivel de seguridad, cómo es la salud de ese equipo a nivel per se, cómo está en disponibilidad, cómo es ese rendimiento y cuando hablamos de alcanzabilidad, cómo es o si tenemos posibilidades de llegar a ese dispositivo es tener o ese servicio está disponible. Nosotros tenemos que tratar de monitorear todo el espectro de ese dispositivo tanto a nivel de disponibilidad o la función específica de ese dispositivo. Aquí pueden ver en esta lámina que yo presento la referencia a nivel de que el PRTG es una herramienta multiprotocolo. O sea, nosotros vamos a poder jugar con los distintos protocolos y los distintos dispositivos que nosotros vamos a querer monitorear. Pero resulta que a nivel de los protocolos nosotros vamos a tener una escalabilidad. Hay protocolos que son mucho más ligeros que otros. Por ejemplo, cuando hablamos de SNMP, SNMP es un protocolo muy ligero. O sea, es un protocolo que no requiere mucho procesamiento. Pero si hablamos de protocolos como WMI o protocolos como XFlow, ya se requiere más procesamiento interno de la herramienta. Entonces, la idea de tener un protocolo equilibrado a nivel de protocolos y de segunda mano tener unos intervalos de escaneo definidos. Nosotros en el PRTG la idea es configurar intervalos de escaneo de forma inteligente. Los intervalos de escaneo es simplemente la frecuencia con lo que nuestra herramienta va a hacer la solicitud o la petición al dispositivo de destino. Aquí la idea es tener un intervalo de escaneo mínimo o lo más bajo posible para irnos monitoreando el estado de una actualización de Windows. El estado de una actualización de Windows no va a estar cambiando cada un minuto. O sea, no es que va a aparecer una actualización en mi herramienta cada un minuto, sino que podemos modificar para que
se monitoree cada 24 horas y así, a pesar de que es un sensor que causa alto impacto en mi sistema, le estoy reduciendo ese impacto debido a la frecuencia con la que yo hago esa consulta. Por otro lado, cuando ya estamos de cara al monitoreo per se o cuando vamos a hacer nuestra implementación de PRTG, nosotros tenemos que tener claro las siguientes preguntas. Si tenemos actualmente una herramienta de monitoreo, ¿estoy realmente monitoreando lo crítico? Porque, ¿qué pasa? Hay muchas personas que cuando hacen un despliegue de bien sea PRTG o otra herramienta de monitoreo, simplemente crea todo lo que ve y listo, o sea, todos los sensores que ven y listo, y realmente no es la idea. La idea es tener únicamente los sensores que hagan valor, más sobre todo de cara al PRTG, porque el PRTG es una herramienta que se licencia únicamente en base a sensores. Ahora bien, de esos sensores que nosotros tenemos actualmente en nuestra plataforma, ¿estamos recibiendo únicamente las alertas con valor o estoy recibiendo un spam de alertas? Cuando nosotros tenemos actualmente un spam de alertas, ya se le pierde lo que es la importancia del monitoreo, porque nos ha pasado a nuestros clientes que llegamos y ya tienen una implementación de PRTG y cuando nosotros abrimos su PRTG ya tienen 200 sensores en alarma. Y cuando tú les preguntas por qué son, ellos simplemente te dicen que no, que eso es normal. Y la verdad es que no debe ser así. O sea, si tú tienes ya una cantidad importante de sensores en alarma y tú dices que eso es normal, ya no estás haciendo un monitoreo efectivo. Porque nosotros tenemos que tener una premisa de que en el PRTG nosotros tenemos que tener todo como una pradera, todo verdecito, o sea, todos los sensores en verde. Si tenemos sensores en estado de fallo o en estado de advertencia, tienen que ser gestionados. Si son sensores de fallo, una vez que se gestionan, hacer la aceptación de ese fallo. Si son sensores en advertencia, reportarlos y si no tenemos una respuesta, tenemos que entonces modificarles los límites o los umbrales para que ese sensor deje de estar en ese estado. No podemos tener la mala costumbre de simplemente dejar esos sensores alarmados y ya, porque vamos a perder el norte del monitoreo. Y por consecuencia a esa actitud, vamos entonces a estar recibiendo un spam de notificaciones. Y realmente vamos a atender todas las notificaciones, porque cuando tenemos una herramienta de monitoreo en ese estado, con tantos sensores alarmados, llega un punto que la herramienta va a comenzar a enviar un spam de correos. Y pueden pasar dos cosas. La primera, que los han dicho muchos clientes, no, pero es que la herramienta no sirve. No, y no es que la herramienta no sirve, sino la implementación o la forma como se implementó actualmente no sirve, que es distinto. Y segundo, que simplemente ya las personas que reciben esos correos dejan de prestarle atención, porque dicen, no, esos correos son normales. Entonces, ¿qué hacen ellos? Crean una regla en el Outlook, que todas esas correos que provienen del PRTG pasen en una carpeta y simplemente le dan leer todo y listo. Y realmente no es la idea. Nosotros priorizamos a que lleguen únicamente las notificaciones que nos generen valor. Las notificaciones que no generen valor o que sean repetitivas, hay que tomar acciones para buscar depurar. Entonces, para evitar ese spam de notificaciones y ese spam de alertas, es el modo o el motivo por el cual nosotros tenemos que tener un monitoreo inteligente. Ahora bien, hablando ya de cara a cómo está estructurado el PRTG, que me imagino que ya ustedes lo han visto, el PRTG es una herramienta que se instala bajo un ambiente Windows. Cuando uno instala el PRTG, se van a instalar dos servicios. El primer servicio es un servicio llamado Core Server, el cual es el encargado de toda la parte de almacenamiento, interfaz gráfica, generador de informes,
visualización de dashboard, etc. Básicamente todo el frontend del aplicativo se encuentra en el servicio Core Server. Por segundo corre un segundo servicio llamado Local Proof. Este sensor Local Proof es el encargado de hacer todas las peticiones, todas las consultas a los dispositivos a monitorear. Luego, en nuestra arquitectura de PRTG, nosotros podemos contar con sondas remotas. Las sondas remotas van a ser una instancia de igual forma en Windows, que nos va a ayudar a tener un equilibrio de carga y un monitoreo distribuido. En las sondas remotas únicamente va a correr el servicio Local Proof, que es el servicio encargado de hacer las peticiones o consultas a nuestros dispositivos a monitorear. Hablando específicamente de las sondas remotas, nosotros tenemos que nos permiten aumentar la escalabilidad del monitoreo por medio de un crecimiento horizontal de servidores con sondas remotas. Esto debido a que cuando tenemos implementaciones grandes, la recomendación es tener un equilibrio de carga de ese monitoreo a través de las sondas remotas. En el ejemplo que Juan les comentó de Pharmatodo, actualmente esta empresa cuenta con más de 14.000 sensores. Ellos cuentan con una licencia ilimitada, pero debido a la cantidad de sensores que ellos tienen, porque ellos monitorean cualquier aspecto de su infraestructura, nosotros les proporcionamos a ellos el uso de las sondas remotas. Actualmente ellos cuentan con 9 sondas remotas en las cuales distribuyen esa carga. Una recomendación que nos da el fabricante, en este caso Pazler, nos indica que el límite de sensores que nosotros debemos tener en mi sonda local, o sea, en la sonda donde está instalado el PRTG, es de 5.000 sensores. Ya luego, por sonda remota, nos recomienda tener entre 2.000 a máximo 2.500 sensores. Cabe destacar que el uso de estos sensores también es relativo, debido a que como existen distintos protocolos de monitoreo, que quizás unos son de mayor impacto que otros, y como también podemos tener distintos intervalos de escaneo, no tenemos una fórmula matemática específica que nos diga la limitante de sensores en una implementación local o en una sonda remota. Entonces va a jugar un poco como tengamos conformados nuestros sensores a nivel del protocolo que estamos utilizando y los intervalos de escaneo que nosotros estamos definiendo. Las sondas remotas, para seguir la idea, van a ser las encargadas de hacer esas solicitudes a los dispositivos y luego le enviará un resumen al servidor de PRTG, el servidor central. Esto ayudará al servidor central a evitar ese procesamiento y a evitar que ese servidor central sea el encargado de hacer las solicitudes a cada uno de los dispositivos que yo desee monitorear. Cuando nosotros utilizamos sondas remotas, cuando nosotros tenemos múltiples localidades o redes, por ejemplo, o cuando tenemos un firewall de PRTG entre PRTG y los dispositivos de destino. ¿Por qué en este aspecto? Porque supongamos que nosotros vamos a monitorear 200 dispositivos que están detrás de un firewall y nosotros tenemos aplicadas unas políticas y unas listas de acceso bien estructuradas para denegar cualquier tipo de tráfico. O sea, que únicamente el tráfico que sea necesario sea el permitido para viajar. Entonces, si nosotros queremos hacer un monitoreo a través de PRTG por ese firewall, tendríamos que abrir en las políticas esas consultas a través de los distintos protocolos de cada dispositivo hacia el PRTG. Es más fácil tener una sonda remota ubicada después del firewall y en el firewall abrir únicamente la conectividad a través del PRTG y la sonda remota. Así evitamos entonces tener que abrir o tener que aperturar en esas listas de acceso o en esas políticas la conexión de cada uno de esos dispositivos contra el PRTG. También nosotros podemos utilizar sondas remotas cuando tenemos una necesidad de hacer un monitoreo por internet o a través de conectividades que sean inseguras. Esto
porque el tráfico o la conexión que va desde una sonda remota hacia mi servidor central del PRTG es una conexión que va cifrada. Por otro lado, como les comenté, si nosotros necesitamos balancear el monitoreo en varios servidores, ya sean físicos o virtuales, para mayor escalabilidad podemos hacer el uso de sondas remotas. Así como cuando necesitamos utilizar sensores específicos que posee el PRTG para monitorear, por ejemplo, lo que es la calidad de servicio, ese packet sniffer a nivel del tráfico o NetFlow. Y la comunicación de las sondas remotas siempre van a ser iniciadas desde esa sonda remota a través del puerto 23.560. Todas esas comunicaciones son encriptadas y todas las sondas remotas se van a conectar a ese mismo puerto, el cual es el 23.560. Ese es el puerto default que trae el PRTG. Ese puerto puede ser también customizado, de así requerirlo, más por lo general nosotros dejamos ese puerto default. Ahora bien, ¿qué pasa si yo tengo múltiples sondas remotas dentro de mi infraestructura y se me cae la conexión con una de esas sondas remotas? En ese caso, esa sonda remota va a continuar haciendo las peticiones o las consultas a los dispositivos que posee hasta acumular 500.000 lecturas. Una vez que sobrepasen esas 500.000 lecturas, se irá depurando los archivos más antiguos para ser reemplazados por los nuevos archivos o las nuevas consultas. Ese buffer de 500.000 lecturas va a durar dependiendo de la cantidad de sensores que posea esa sonda remota, del número de canales que posean esos sensores o de los intervalos de escaneo que nosotros hayamos definido. A nivel práctico, nosotros podemos decir que bajo un esquema de 100 sensores con un intervalo de escaneo definido de 1 minuto, nosotros tendríamos un buffer de 3 días. Pero si son 10.000 sensores en un intervalo de escaneo de 1 minuto, únicamente tendríamos un buffer de 52 minutos. ¿Hasta ahora hay alguna pregunta, alguna inquietud? Antes de pasar a un ejemplo práctico y a una parte visual para que ustedes vean qué hemos diseñado nosotros a nivel de dashboard con nuestros clientes. ¿Alguna pregunta? ¿No tienen? Por ahora no, la verdad estoy bastante entusiasmada con el ejercicio, bueno, con el ejemplo práctico, así que no hay problema, Okay. podemos continuar. Ok, fíjense. Nosotros cuando hacemos esa implementación de PRTG, nosotros le decimos a los clientes que una de las formas más fáciles de detectar fallas son a través de los dashboards. Y nosotros buscamos realizarle o crearle dashboard a nuestros clientes que sean de fácil entendimiento. ¿Okay? En este caso, nosotros le creamos este dashboard a este cliente que está ubicado en Valencia. ¿Okay? Por temas de confidencialidad, tapamos el logo, pero para que se entienda la idea. El cliente nos mostró cómo era su topología de red y nosotros entonces creamos un dashboard que haga referencia a esa topología, en la cual nosotros primero vamos a ver cómo está diseñada esa topología, cuál es el elemento de esa tipología en específico, cuál es su dirección IP, cuál es la cantidad de sensores que tiene. Pero más allá de tener esa visual únicamente, nosotros contamos con que los dashboards que buscamos diseñar sean interactivos. ¿En qué sentido? Si ustedes ven ahorita la pantalla, cualquier elemento de esta pantalla se va a redirigir al elemento en sí. Es decir, si el usuario que está viendo este dashboard quiere ver a detalle cómo es el enlace de internet, por ejemplo, el tráfico que está cruzando ahorita en Daico, simplemente le da clic a la gráfica y le va a redirigir al sensor en específico de
que está haciendo llamado y les va a mostrar esa gráfica en detalle. Si ustedes se ven actualmente, este enlace a internet cuenta con descartes de paquetes. ¿Cómo lo podemos ver? Nosotros acá estamos monitoreando, o nosotros solemos monitorear en nuestros sensores de SNMP tráfico lo que son también los errores de entrada y salida y los descartes de entrada y salida. Si le damos acá ocultar todo y únicamente le damos a descartes de entrada, vamos a ver que yo he tenido descartes de paquetes a través de mi interfaz. Así vamos a poder también colocar qué elementos son los que queremos ver de forma visual o no. Y tener también un monitoreo preciso de mi infraestructura. Volviendo al dashboard, si yo en este caso quisiese ver cómo es el estatus de sensores de, por ejemplo, el firewall, yo simplemente le puedo dar clic en el icono del firewall y él me va a redirigir a ese objeto específico en el PRTG. Esto en pro de que sea más fácil para el usuario poder navegar a través de la herramienta. Nosotros cuando hablamos netamente ya ahora del área de telecomunicaciones, nosotros solemos monitorear cualquier elemento crítico. Nosotros en los switches de acceso, por lo general lo que hacemos es monitoreo de ping y salud y alguna que otra interfaz que sea crítica. A nivel de los switches core, monitoreamos lo que es ping y salud y el estatus de las interfaces troncales. Cuando hablamos de los firewalls, ya podemos ser un poco más específicos. Más allá de ese ping y salud, también podemos estar monitoreando cómo es el tráfico de las VPNs, los usuarios conectados o la cantidad de usuarios conectados a través de una VPN SSL, así como cualquier otro tipo de atributo. Aquí lo que hacemos entonces es el llamado a tener unos dashboards que sean inteligentes, por así decirlo. La palabra escalamiento que apunta al propio cliente cuente con una redirección ya desde el dashboard a la apertura de un caso con ese proveedor en cuestión. También los dashboards no simplemente pueden hacer llamados a los objetos como tal, sino que pueden hacer llamados a otros dashboards. Si nos vamos acá al botón de atrás que está ubicado en la esquina superior izquierda, que actualmente se encuentra en construcción y únicamente contamos con la sede de Valencia monitoreada. Posteriormente se va a proceder a crear su dashboard para la sede de Caracas y para la sede de Maracaibo. Pero para que tengan o vean la idea, aquí de forma resumida el cliente puede ver en un anillo de estado cuántos son los sensores que tiene el armado de esta localidad y de forma resumida cómo está el tráfico de esos dos proveedores y cuál es el tráfico actual que está cruzando en ambos proveedores. Ya de cara a otros ejemplos de dashboard que nosotros hemos hecho con nuestros clientes, tenemos que, por ejemplo, que es el que ustedes acaban de ver en cuestión, tenemos, por ejemplo, cuando queremos hacer un monitoreo de un servicio como tal. Si ustedes se fijan, este es un aplicativo de RWMS, esto es un aplicativo de Oracle, pero es el servicio como tal de RWMS tiene varios elementos. Llámese los terminal service, ese balanceador de carga que va a ser la distribución de carga a contar también con servidores de base de datos y un file system. Entonces, la idea de tener este tipo de dashboard es que en una sola imagen se va a poder apreciar todos esos elementos críticos que conforman un servicio. Por eso le comenté a ustedes de que es importante tener una visión no solo de un monitoreo por infraestructura, sino un monitoreo también por servicio. Otros ejemplos que podemos hacer de dashboard puede ser este mismo, que está siendo también llamado a un aplicativo de Oracle Retail,
en este caso MOM. Tenemos también lo que es una visual por localidades, por ejemplo, en el que este cliente nos indicó, mira, Cetris, nosotros queremos tener una visual de cómo es el estatus de cada uno de mis sensores alarmados o en warning, en este caso un dashboard usando los iconos de estado, semáforo y los anillos de estado, en el que el cliente puede ver de manera resumida si alguna de esas localidades posee sensores en fallo o no. En dado caso, también nosotros le configuramos a este cliente que sean mapas recursivos. Si el cliente le da clic en sucursales, que se encuentra en la esquina inferior derecha, se iba a redirigir a este otro dashboard en el que iba a ver ese listado de sensores afectados para tener una visual mucho más clara de cuáles eran los elementos afectados dentro de esa localidad. Por ejemplo, otro mapa que tenemos es si queremos hacer una visual a nivel de topología. En este caso, el cliente nos solicitó monitorear lo que era la conectividad de un servicio. Y aquí le colocamos cada uno de esos elementos que estaban o que conformaban ese servicio a nivel de conectividad, o sea, a nivel del servicio per se. Aquí el cliente no nos solicitó, por ejemplo, como en el caso anterior, de estar incluyendo lo que eran servidores base de datos, de dispositivos de telecomunicaciones, etcétera, sino únicamente esos servidores Windows donde corría ese aplicativo y donde se interconectaban los aplicativos. Ya por último tendríamos uno mucho más simple, en el cual un cliente nos solicita en un dashboard tener la visual de sus dos enlaces de internet. Entonces se le diseña ese dashboard para que él tenga esa información que él requiere de forma precisa y de forma concisa. Si ustedes detallaron cada uno de estos dashboards que les fui mostrando, está customizado para el cliente. ¿Por qué hacemos esto? Porque la idea es que el PRTG tenga una visión corporativa de la empresa. Entonces, nosotros buscamos que los colores que usamos en los dashboards, los logos que usamos en los dashboards, sean los logos internos que también utiliza la empresa, sea esos colores también internos, sea la tipografía o la fuente que utiliza interno, porque eso le va a dar un sentimiento de pertenencia, un sentimiento de que el PRTG no es una herramienta externa, sino una herramienta que es parte de la empresa en sí. ¿Alguna duda hasta los momentos? Por mi parte, no, todo bien. Gracias. Parece que no. Continúa, Ray. ¿Terminaste? Sí, porque sé que creo que tenían poco tiempo, entonces tampoco me quería extender tanto. No, muy, muy completa tu presentación. No sé si habrán preguntas ahorita sí formalmente porque ya culminó la presentación de Ray por parte de ustedes. Bueno, más que una pregunta, es un comentario y sobre todo en la parte final sobre los dashboards. Yo he tenido un primer approach a PRTG en la universidad, más que todo hemos trabajado a nivel de licencia libre, porque ha sido para prácticas en telemática y cosas meramente académicas. Y, por ejemplo, nunca había visto esa aplicación de hacer los dashboards para cada situación y en verdad que me pareció súper interesante. Otro punto que quisiera connotar fue la parte de los multiprotocolos, que se comenzó con eso, pero prácticamente, como dije anteriormente, siempre trabajamos con PRTG y siempre utilizamos SNMP. No había visto como la manera de integrar otros protocolos. Fue muy interesante ver eso porque en el mundo laboral se utiliza de esa manera. Así que, en verdad, muchas gracias por la información
me pareció muy asertiva y muy complacida con la presentación. Muchas gracias. No, tranquila, Julieta. Tú que habías hecho una pregunta también de cómo posicionabas PRTG de cara a otras herramientas de monitoreo, uno de los factores es ese, de que el PRTG es una herramienta para toda la infraestructura de IT. Y no solo elementos físicos como tal. Nos ha llegado el caso de, por ejemplo, clientes en banca que desean monitorear la transaccionalidad de un usuario a nivel de URLs, de, por ejemplo, la consulta del saldo. Entonces, nosotros creamos un sensor, en este caso el sensor HTTP Transaction, en el cual monitoreamos ese paso a paso, o sea, desde que el usuario ingresa a la página del banco, se loguea, le da a consulta del saldo y le muestra en pantalla su saldo. O sea, todas esas URLs que intervienen en el proceso se monitorean para poder ver la visual a nivel de tiempo de respuesta y de si una de esas URLs falla, tenerlas identificadas en el momento preciso. Entonces, el monitoreo con PRTG no es únicamente de cara al área de telecomunicaciones. Si bien ustedes, por ser de ingeniería en telecomunicaciones, van a tener una visual de monitorear los elementos a los cuales ustedes van a hacer gestión, tienen que también llevarse la idea de que no es únicamente telecomunicaciones, sino que es una herramienta para el monitoreo de todo el espectro que conforme lo que es TI. Sí, esta parte es muy cierta porque una de las cosas que me llamaron la atención cuando estaba investigando la herramienta, yo en primera instancia trabajamos con Savit en un laboratorio, con Savit en un laboratorio pasado, y para esta materia en específico quisimos utilizar PRTG justamente para observar cuáles son las diferencias, en qué mejoraría uno con el otro. Y una de las cosas que me gustaron mucho fue que a nivel de sensores hay demasiadas opciones también para cosas de backend, por ejemplo RESTful APIs y ese tipo de cosas, y en verdad que hace un tracking de la red de punta a punta. Y en verdad que, pero ver un ejemplo práctico del asunto, en verdad que ayuda bastante, sobre todo en la situación de, por ejemplo, sondas remotas, como usted mencionó anteriormente. Nunca hemos tenido la necesidad de utilizar una de estas a nivel académico porque siempre trabajamos como con redes virtualizadas. Entonces, observar, por ejemplo, ver los tiempos de respuesta, el vaciado de los buffers y todo eso que no va a ocurrir en una red virtualizada como las que trabajamos académicamente, muy, muy útil. Muchas gracias. Siempre a la hora. Sí, la idea es que ustedes, o sea, en esta corta sesión se lleven como un overview de cosas que que son posibles realizarlas. Obvio, en una sesión así de corta no les puedo dar tampoco toda la información que quizás pudiese o que se da en una capacitación, pero para que se hacen de una manera resumida cómo es la herramienta, cómo se comporta y cuál es la visión que nosotros le damos de cara a Cetris como empresa y a sus clientes. Bueno, Tengo una pregunta. adelante, Paola. Ok, cuando comenzaron a hablar, dijeron sobre las bases de datos. Me pareció interesante esto porque a veces no tomamos en cuenta también el monitoreo de las bases de datos. Y me gustaría preguntarles cuáles, a lo largo de toda la trayectoria, cuáles son los sistemas de gestión que más han encontrado con respecto a las bases de datos, sean relacionales o no relacionales. Y fíjate, a nivel de monitoreo de base de datos, primero lo que nosotros monitoreamos es el rendimiento. O sea, cómo está esa base de datos, cómo está la función de esa base de datos. Ya después, el cliente puede realizar monitoreo específico de su base de datos a través de queries que el cliente diseña para monitorear elementos críticos, ya sea, por ejemplo, cantidad de sesiones bloqueantes, tamaño de los índices de los table space,
el monitoreo de alguna consulta específica del cual el cliente quiera saber. Y es que el monitoreo de base de datos no solo va a ejecutar un query y les va a indicar el tiempo de respuesta de la ejecución de ese query, sino que también va a poder procesar la respuesta que se obtiene de ese query. Entonces ya el monitoreo de base de datos va de cara a cada cliente, porque cada cliente diseña sus queries específicos según lo que requiere y según sus bases de datos en específico. Sí, hay un comentario adicional. El tema de la base de datos, qué bueno que lo preguntaron porque sobre todo para este monitoreo inteligente es súper importante, ¿no? Por ejemplo, en la implementación que hicimos en Chile de una empresa que es como decir un MRW, ellos querían ver la cantidad de órdenes que llegaban al día, o sea, cantidad de solicitudes de envío que hacían al día. Y a través de un query a la base de datos que lleva esta información, se podía graficar y ellos podían tener en un centro, digamos, la gráfica de cómo se iban generando la cantidad de órdenes diarias. Entonces, con el PRTG, lo que se puede hacer sobre todo es ese tema de consulta, como dice Ray, obtener, o sea, no solo ver el tiempo de ejecución de un query, sino también obtener la información de la base de datos y que esos valores los puedas graficar y te den algún significado. Sobre todo para ese tema del monitoreo inteligente, que es la clave, que otra de las preguntas que me hicieron que, ¿por qué cómo vendes el PRTG? Hoy en día, la forma que lo vendemos es hablando de los dashboards. O sea, porque, ¿qué pasa? Cualquier herramienta de monitoreo, que seguramente otras también tendrán dashboard, pero quizás no todo el mundo la implementa y no tiene el conocimiento para hacerlo, etc. Pero el tema de los dashboards te permite tener, quizás en una sala de monitoreo o en una oficina de tecnología, lo que sea, una visual de algún servicio en específico. O sea, más allá de que tú agregaste 10.000 sensores y tienes una lista de 10.000 sensores, pero resulta que el que ve esos 10.000 sensores no te puede interpretar de forma sencilla qué es lo que pasa. Entonces, por eso es súper importante los dashboards y sobre todo a mí me gusta mucho que en esos dashboards se incorporen consultas a base de datos porque normalmente trae valores de cómo están funcionando las transacciones dentro de las aplicaciones. Otro comentario que hizo Ray es el del tema de que simulas un proceso, o sea, una ejecución de una secuencia de URL como un proceso de consulta de saldo. Entonces eso también es un monitoreo inteligente. Porque si no haces eso, entonces ¿qué puedes monitorear? Bueno, cómo está el espacio en discos, cómo está el CPU, cómo está la memoria, cómo está el tráfico de red, si el servicio está arriba o está abajo. Pero no puedes ir un poco más allá, digamos, profundizar en el funcionamiento de la aplicación si no agregas este tipo de sensores. Entonces, si tú un servicio, vamos a suponer que sea un banco, Internet Banking, y en este dashboard colocas la consulta a base de datos, una consulta de saldo, colocas la secuencia para que un usuario hace para llegar a determinado link de alguna consulta. Entonces eso te permite ver de forma más sencilla dónde está fallando tu servicio, tu proceso. Entonces, hay que enfocar el monitoreo, hacerlo de manera inteligente y no hacer el monitoreo solo agregar un montón de sensores que al final no les va a ayudar en nada, sino tener este tipo de mapas de servicios, que es lo que nosotros denominamos hacer un monitoreo más inteligente. A mí me gustaría preguntarle si a esos clientes que ustedes les dan servicio tienen algún tipo de infraestructura relacionada con la gestión de la red. O sea, un centro de operaciones, por muy pequeño que pueda ser, tienen esa cultura de gestión de redes que, ojo, no es que tenga la computadora, tengo el PRTG y tengo acceso a ver las fallas, por ejemplo. Pero no, eso es más allá, que es casualmente lo que tú refieres como monitoreo inteligente, de que hay, por supuesto, hasta escalas de... Bueno, tú trabajaste en Atento y tú sabes que, bueno, que los centros de atención pues tienen sus niveles digamos, de escalamiento de fallas dependiendo de lo que ocurra, pues. Sí, bueno, te puedo decir algunos ejemplos. Yo por lo menos visité el Centro de Monitoreo de Telefónica en alguna oportunidad y ciertamente proyectan algunas cosas del PRTG. De hecho, en Telefónica hay un caso particular de un sensor
que es la ejecución de scripts. O sea, que tú puedes desarrollar algún script que no son los sensores tradicionales que trae el PRTG. Entonces, por ejemplo, yo creo que tenían un script, puede ser, no sé, un par de años, 2, 3 años, que traía algo así como la cantidad de llamadas que estaba un soft switch de ellos, o sea, algo súper particular, pero era un script que ellos habían desarrollado y ese script se pudo asociar al PRTG y el PRTG te decía, no sé, cantidad de llamadas presentes en tal equipo. Entonces eso es un monitoreo algo complejo. En Digitel no lo conocí, pero bueno, en Digitel también sé que tienen un centro de monitoreo, a ellos le dimos un entrenamiento. En el caso de Farmatodo también tienen un centro de monitoreo, a pesar de que está tercerizado, pero también usa un centro de monitoreo. Y el resto, bueno, normalmente tienen algún esquema de notificación, ya sea por correo, etcétera. Uno de los que, este caso que de Chile, de esta empresa tipo MRW, también tienen lo que ellos llaman la mesa de ayuda, que es como el grupo de soporte nivel 1, también tienen en sus pantallas estos dashboards de monitoreo. Entonces sí, normalmente las empresas ya de cierto tamaño sí tienen algún centro de monitoreo o sí les importa porque es la única manera de, cuando tienes una red ya de cierto tamaño, poder gestionar de manera oportuna la falla. Chévere, qué bueno. A ver, muchachos, ¿tienen más preguntas para Juan Carlos? Aprovechen, o para Ray. ¿Y alguna vez se han encontrado en un caso de que no tengan ningún tipo de estructura de monitoreo o de que tengan que comenzar totalmente desde cero? Sí, claro. Bueno, que me da risa porque una vez había un cliente que hacía un monitoreo, imagínate, llevaba el control en Excel. O sea, semanalmente entraba a los servidores y veía cuánto estaba el CPU, cuánto estaba la memoria, cuánto estaba el disco y lo registraba en una hojita Excel. O sea, que ese sería un monitoreo bastante, Wow. bastante No. arcaico, diría yo. Pero O sea, además. sí, o sea, hay muchos casos donde no tienen absolutamente nada. Sobre todo en empresas pequeñas, porque las empresas grandes básicamente es una obligación. Claro. Entonces, sobre todo cuando las empresas son pequeñas, no tienen monitoreo o llevan algún control así casi que una revisión semanal, a ver cómo están las cosas. Pero el problema es que cuando ocurre una falla, no saben ni por dónde empezar. Porque puede ser cualquier cosa. O sea, tú dices, mira, me quedé sin internet, pero bueno, te quedaste sin internet puede ser que se cayó el enlace, que se te cayó un switch, que falló el servidor de HCP, que hay una falla a nivel de DNS. Entonces, justamente el monitoreo lo que te ayuda es poner foco en la falla y que tú, de manera sencilla, puedas ver cuál es la falla. ¿Y han tenido clientes que hayan incorporado mapas a eso, a PRTG? O sea, mapas reales, mapas formales. Bueno, fíjate que el PRTG ya tiene este integrado con mapas, yo creo que el Google Maps y otros que son gratuitos. Y tú puedes colocar a nivel de, o sea, cuando configuras el PRTG a nivel de equipo, a nivel de algún sensor, tú puedes colocar la dirección de donde está ubicado ese equipo o ese sensor. Y él automáticamente te dibuja no sé si Ray puede buscarlo por allí, algún mapa, te hace el zoom de acuerdo a las localidades que tú colocaste. Entonces, él sí te trae un mapa real, pues, ajustado a las direcciones que tú hayas colocado. O también puedes colocar un mapa de fondo, que eso también lo hemos hecho. O sea, puedes colocar un mapa de fondo y digamos que colocas, digamos, los bombillitos asociados a cada sensor donde corresponda. Pero lo más útil es colocar la dirección de donde está ubicado ese equipo. Exacto. Y el PRT automáticamente te hace el mapa de acuerdo a todas las localidades que tengas registradas. Sí, con las coordenadas que son, pues, formales, ¿no? Exactamente. Qué bueno. Sí, ya les voy a pasar a compartir uno de igual forma. Otra cosa que nosotros hacemos el PRTG es que no es solo también para los clientes, sino que lo hacemos en uso personal. Nosotros, como bien comentó Juan, no solo somos una empresa que ofrece servicios de implementación de PRTG, sino también a nivel de redes.
Entonces, cuando vamos a uno de nuestros clientes y el cliente nos dice que tiene una falla y no sabe dónde, nosotros hacemos el uso de nuestro PRTG local en cada una de nuestras laptops para ver la visual de ese cliente y poder detectar las fallas de forma mucho más rápida. Qué bueno. A ver, adelante Alejandro, creo que ibas a hablar. Bueno, mi pregunta iba relacionada más o menos a ese ámbito. Cuando ustedes hacen un acercamiento a una empresa, por ejemplo, como estaban hablando ahorita, una empresa pequeña que no tiene conocimiento de monitoreo de equipos, que lleva un control, bueno, es un caso, digamos, extremo, como llevar un control en una hoja de Excel. ¿Cuál es el acercamiento o el enfoque que ustedes le dan a ese tipo de empresas, digamos, a la hora de planificar cómo vendría siendo el monitoreo de sus dispositivos? Sí, es que siempre, o sea, sobre todo cuando tú necesitas crecer o hacer algún cambio o evaluar qué fallas tiene, o sea, tienes que preguntar qué están usando para eso. Entonces, por muy pequeña que sea la empresa, incluso hasta usando la versión gratuita del PRTG, que pudiera ser el punto de entrada, ¿no? Y a veces si la empresa es muy pequeña, tú pudieras instalarle el PRTG gratuito y que eso le sirva como una prueba de lo que pudiera tener y lo que puede mejorar y la visibilidad que le da, incluso desde el punto de vista de no solo atender de fallas, sino de planificación de cómo está funcionando su infraestructura a nivel de consumo, de recursos, etcétera. Entonces, y es bien sencillo porque, bueno, o sea, va a ser la pregunta de cómo están viendo las cosas, pues. Si tienen algo y cómo monitorear. O si tienen algo y si tienen alguna falla que no la están detectando, bueno, lo pudiéramos hacer de esta manera. Por lo menos es muy típico que pasa en las empresas que el internet está lento. Entonces se me congestiona el enlace de internet. No sé quién se está consumiendo el ancho de banda. Ah, bueno, entonces con el PRTG se pudiera hacer, como decía Ray. A veces si hay una empresa que nos llama para alguna consultoría, por alguna falla de lentitud dentro de la red, bueno, con el PRTG pudiéramos hacer una implementación rápida dentro de sus equipos. Y, por ejemplo, pudiéramos, si los equipos de red soportan el flow, pudiéramos ver la distribución de tráfico en algún punto de la red, o se pudiera colocar el PRTG en un punto de la red que vea todo el tráfico, haciendo configuraciones de los switches, de lo que llaman puertos de spam o puertos de espejo. Entonces, bueno, son algunos ejemplos. Y entiendo que a nivel de estas empresas, digamos, más pequeñas, el uso de los dashboards, por ejemplo, vendría siendo fundamental, sobre todo para que el usuario pueda ver de una manera, digamos, más clara y más intuitiva qué es lo que está monitoreando, en qué momento hay una falla, cómo está, por ejemplo, un enlace o si los servicios están activos, si están congestionados, ese tipo de cosas. Sí, o sea, el tema de los dashboards no es que aplica para algún tamaño de empresa específica. Yo diría que lo ideal es que se usen en todos los casos, porque es una forma rápida y fácil de tu ver cómo está tu red. Así sea pequeña o así sea grande. O sea, claro, en el caso de las grandes probablemente tengas más dashboard, pero en todos los casos es útil para tu ver de forma más sencilla cómo está funcionando tu infraestructura. Ok, muchas gracias. A ver, ¿hay más preguntas o ya podemos dar por culminada o culminando ya la Yo sesión? no voy a agarrar el almuerzo aquí ya. Sí, ha sido muy Ray, entretenido. ¿tenías el mapa o no lo tienes? Sí, aquí lo tengo, ya lo voy a compartir. Ah, bueno, creo que yo. Me dijeron que la sesión era 20 minutos, pero bueno, me pones No, a hablar y puedo hablar ahí un rato. ese era el mínimo, Juan Carlos, ese era el mínimo. Ah, ok, bueno. Ok, aquí estoy refrescando para que cargue. Aquí, este sí es un mapa en vivo de uno de nuestros clientes. Van a ver que él tiene todas las sucursales que ellos poseen distribuidas según su ubicación geográfica en todo Chile. En este caso, ellos, si podemos hacer un acercamiento y se puede ver que nos muestra de forma geográfica cómo están ubicados esos elementos. Esto también nos puede ayudar cuando hay fallas masivas en regiones, poder divisarlas de forma
de forma rápida. O sea, simplemente si vemos que todos los elementos se caen en una zona, posiblemente sea un corte de fibra que va hacia esa localidad y podemos intuir qué es lo que está ocurriendo antes de que nos llegue el reporte quizás del proveedor. Y todas esas serían sondas remotas. No, en este caso son objetos como tal. O sea, la ubicación geográfica a nivel de coordenadas nosotros la podemos ubicar en cualquier objeto del PRTG. Los objetos son denominados o es lo que denomina PRTG a las sondas, grupos, dispositivos y sensores. A cada uno de esos elementos... Sí, allí continúa, esa Juan. implementación es centralizada, o sea, básicamente hay un servidor principal y ese servidor principal tiene el alcance a toda la red a nivel nacional. Y cada uno de esos son dispositivos. Si quieres te paras sobre, haces el mouse over ahí sobre alguno, que eso es parte de lo bueno de este mapa, que te permite ver esa localidad y cómo está y si tiene alguna alarma en específico. Pues, y ya de ahí le pudiera hacer algún clic y entrar directamente al En equipo. ese elemento. Correcto. Qué chévere. Qué bueno. Carolina Camino Miray. Bueno, chévere. No sé Buenísimo. si tiene alguna otra pregunta. No, bueno, preguntas ya no, más que todo comentarios porque PRTG, como ya dijeron algunos de mis compañeros, nosotros lo utilizamos es más que todo a nivel más básico. Simplemente nosotros necesitamos monitorear algo específicamente y simplemente buscamos ese sensor, ya sea de Cisco o de los mismos sensores personalizados de PRTG y lo colocamos. Pero, por ejemplo, yo no sabía nada de los dashboards. Yo veía los dashboards más que todo por curiosidad y yo no sabía para qué funcionaban. Las sondas remotas exactamente lo mismo. Yo veía las sondas remotas como simplemente, bueno, voy a monitorear un dispositivo que está al otro lado de mi red o en otro estado, en otra ciudad, y funciona de la misma manera que los sensores, pero ya veo que no funcionan de una manera distinta. Y la verdad, en ese sentido, estoy bastante agradecido con toda la información que han mostrado hoy, porque es un acercamiento más a lo que es PRTG y lo que son digamos, las herramientas de monitoreo. Sí, el tema de las ondas remotas tienen varias funcionalidades. Una es hacer un monitoreo distribuido para repartir la carga del monitoreo en varios servidores. Pero otra te ayuda, por ejemplo, cuando tienes varias localidades, que instalas una sonda remota en esa localidad para que el monitoreo salga de esa localidad. O sea, no es lo mismo que yo tenga el servidor de monitoreo aquí en Valencia y monitoreo una oficina en Maracaibo, a que el monitoreo salga de Maracaibo y esa data la reporte el servidor principal. O sea, si yo, por ejemplo, tengo un usuario en Maracaibo, mira, está lento el sistema, y yo hago el monitoreo desde el PRTG que está en el data center donde quizás está al lado del servidor donde está ese sistema, no puedo ver cómo ese usuario, o sea, cómo lo está percibiendo ese usuario desde el sitio remoto. Entonces, en ese sentido, las sondas remotas es útil para eso. O sea, que yo pueda hacer monitoreo desde otra localidad y es lo que es un punto de recolección de data que lo va a enviar al servidor principal. Entonces, sí son bien útiles. O por tema de capacidad del servidor o del sistema operativo para distribuir la carga de monitoreo en varios servidores, que por lo menos es otro uso, ¿no? Hay otro es que el PRT te dice, bueno, si estás en un punto de la red donde no llega por temas de seguridad el servidor principal, también puedes usar una sonda remota. Pero la realidad es que se usa para distribuir la carga de monitoreo o para ver cómo lucen las cosas desde un sitio diferente a donde está el servidor principal. Chévere. Buenísimo. Bueno, la verdad es que no me queda más que agradecerle a Ray por su excelente presentación y a ti, Juan Carlos, por la presencia de tu empresa, por toda la información que nos has dado, la descripción desde tus inicios hasta a lo que eres hoy en día. Y bueno, la verdad es que muy, muy complacida yo por la oportunidad. Y bueno, agradecida también en nombre de mis estudiantes con ustedes.
Chévere, estamos a la orden ahí para lo que haga falta, seguro. Cualquier Muy cosa, bien. bueno, sabes que estamos allí en contacto. Vamos a seguir en contacto, así es. Bueno, Chévere. vamos Bueno, que estén bien. pedirnos que tengan buen provecho todos y gracias por la participación, Igualmente. muchachos, estamos en sintonía. Gracias. Chao, buen día. Muchas hasta luego. gracias, Muchas igualmente. gracias por la oportunidad. Gracias por la Gracias, oportunidad. profe. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, un placer.